Buenas tardes o noches, según sea el caso. Feliz año a todos los que me escucháis. Desde EUDE os doy las gracias primero por haber atendido a nuestra llamada y en segundo lugar, deciros que hoy culminamos este ciclo de conferencias que desde el mes de diciembre venimos celebrando con nuestro profesor Javier Peláez, director de Gin Group España, o Gin Group Iberia, que atiende España y Portugal. Y el tema de hoy creo que más pertinente no puede ser, hablando de recolocación y reorientación profesional. Una de las cuestiones que efectivamente preocupan a los especialistas en el área de gestión humana, sobre todo en la culminación del año 2020 y el inicio del año 2021, ha habido un cambio y unos ajustes que se han tenido que hacer en en determinadas empresas con determinadas plantillas de trabajadores y las personas seguimos siendo las mismas si no somos más. Y eso es uno de los primeros retos que las empresas van a tener que enfrentar en este año 2021. Sobre todo porque lo que empezó siendo algo que era temporal, se ha revelado completamente estructural y con lo que tendremos en las empresas que convivir. Javier, yo no te voy a quitar más tiempo, porque además sé que tienes muchas cosas que aportar y muy poco tiempo para ello. Así que quedas completamente a cargo y estaremos escuchando todo lo que nos tienes que contar sobre esto y cómo eh, este tema cierra el ciclo que hemos venido trabajando sobre transformación y personas en las organizaciones. Bienvenido. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Paolo. Lo primero, bueno, pues feliz año a todos. Esperemos que por fin 2021 sea un año de esperanza y así lo deseamos. No ha empezado con buen pie, pero bueno, esto no es como empieza, sino como acaba y desearos a todos, bueno, pues efectivamente un año próspero y que mejore, que no va a ser difícil al 2020. Para mí ha sido un orgullo y un privilegio de corazón haber compartido este ciclo de 4 conferencias que empezó en el mes de noviembre y que termina hoy. Agradecer a EUDE Business School, a Paolo, a Miriam, a Álvaro, a toda la organización, la apuesta decidida por mi persona y por mi organización. Estoy a su disposición para futuras ocasiones. Siempre van a tener en mí un colaborador y un facilitador para hacer un poco más amable bueno, pues las cosas en esto del mercado laboral y en el mundo de empresa. Y bueno, sin más dilación, hoy cerramos con uno de los temas que me van a permitir más intensamente, me ha llevado mi carrera profesional y al que he dedicado gran parte de mi carrera. Un tema, bueno, pues que he visto muy de cerca con grandes empresas y, bueno, pues con todo tipo de gente, 15 años. Conozco perfectamente cuál es la metodología y además está, pues, tristemente de plena actualidad, ¿no? 2021 se avecina complicado en el mercado laboral, como ya venía siendo 2020, y el outplacement y los procesos de acompañamiento de recolocación laboral, pues evidentemente van a estar muy de moda y seguramente, bueno, pues los estemos ya bueno, pues atisbando en el horizonte próximo en empresas de todo tipo, ¿no? Y toda condición y de todos sectores de actividad, ¿no? Por lo tanto, si me permiten, como siempre suelo hacer, voy a compartir mi pantalla para poder explicarles adecuadamente la temática de hoy, que ya digo que es de máxima actualidad, ¿no? Espero que están viendo, supongo que sí, ¿no? Sí. Tiene por título Metodología de Outplacement. Evidentemente tenemos 45 minutos, una hora, para que no me riña Miriam, intentaré ser de nuevo escrupuloso. Evidentemente no se va a poder abordar toda la materia, pero sí que voy a introducir ciertas claves para que después en el debate final
puedan o podáis formularme todas las consultas, preguntas que queráis y que tengáis a bien. Y además es que os emplazo a que lo hagáis, porque de esta forma es como más vamos a sacar partido a la sesión. Los procesos de reorientación y recolocación privada, individuales y colectivos. Estoy seguro que en estos momentos muchos de ustedes o de vosotros, les voy a tutear para no estar mareando, con su permiso, muchos de ustedes no saben de qué se trata, ¿no? Porque muchas veces hemos oído hablar de este tipo de cosas, de la recolocación y demás, pero no sabemos a qué obedece y seguramente no sepamos que está regulado y es de obligado cumplimiento desde un punto de vista normativo, ¿no? Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es qué es y en qué consiste. A partir de ahí, los aspectos legales y conceptos asociados esenciales que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué es esto del plan de recolocación y cómo funciona? La reorientación laboral y el acompañamiento personalizado. ¿En qué consisten los itinerarios? Los diferentes hitos del proceso de outplacement. ¿Qué papel juega en todo esto la herramienta del coaching? El balance personal y fijación de objetivos SMART como algo absolutamente esencial en una metodología outplacement. Las sesiones individualizadas y las sesiones colectivas, en qué consisten y de qué se trata. ¿En qué consiste también otro de los bloques importantes en este tipo de metodologías, como es la prospección y la intermediación en el mercado de trabajo, de oferta de trabajo y de empresas? Beneficios y desventajas y peligros que corremos con ese tipo de metodologías si no hacemos las cosas bien. Ejemplos reales, mis experiencias personales, que yo creo que es de lo que más podemos aprender y desde luego de lo que más he aprendido a lo largo de mi carrera, de todos los errores seguramente que he cometido, son los que me han permitido, bueno, pues, adquirir un bagaje y una experiencia en algo que para mí ha sido en lo personal, y después si me permiten o si me permitís, hablaré personalmente de esto y os abriré un poco de mi terreno personal. Ha sido algo que he vivido intensamente y de manera, bueno, pues muy preocupante, ¿no? Muchas veces por el grado de empatía llevado al máximo que he tenido con personas que lo estaban pasando francamente muy mal en este tema, ¿no? Y a partir de ahí abrimos un debate final, ¿no? Que yo creo que ya digo que es lo más importante. Experiencias he tenido muchas, ¿no? Muchas. Ya digo que llevo casi 15 años trabajando en este ámbito. He trabajado con empresas y con personal de la multinacional Oracle, de Cementos Alfa, del grupo Portland, de los centros de residencia de mayores de Amavir, que están repartidos por toda España, es uno de los número uno. En AENA, he llevado todo el proceso de recolocación de AENA a nivel nacional, he llevado el proceso de recolocación de OHL, el proceso de recolocación de Brightstone, de Schenker y muchas más empresas que no aparecen aquí. Y bueno, he querido reflejar un poco las experiencias principales de las multinacionales que he tenido a bien, pues, dirigir los proyectos de acompañamiento, ¿no? ¿Pero qué es esto del outplacement? Bueno, sin ir más lejos, vamos a empezar por una definición sencilla, ¿no? El outplacement, como su propio nombre inglés refleja, pues es la recolocación, ¿no? Digamos que es colocar fuera una vez que una persona está desvinculada de su organización, ¿no? Si tenemos que remontarnos al origen y a la génesis de esta palabra y de esta metodología, nos tendríamos que remontar a, bueno, pues, a mediados del siglo XX, cuando tras la Segunda Guerra Mundial muchísimos veteranos de guerra regresaron a su país en Estados Unidos. El origen de esa metodología reside ahí y se encontraban fuera de juego, ¿no? Lo hemos visto seguramente en muchas películas. Por ejemplo, en Rambo, de Sylvester Stallone, se veía como Rambo volvía a su país tras la guerra de Vietnam y se quedaba fuera de juego porque no encontraba su sitio, ¿no? Y hubo una serie de profesionales que se dieron cuenta de este tema y, bueno, pues empezaron a trabajar esta recolocación y este desarrollo profesional para que esas personas que regresaban de la Segunda Guerra Mundial y eran veteranos, pues seguramente muy válidos, pero que había que reorientar y de alguna forma desarrollar competencialmente en otros ámbitos y en otras habilidades y conocimientos, pues tuvieran la posibilidad de volver y regresar al mercado de trabajo. Esto se fue convirtiendo en algo muy habitual. Los despidos masivos y despidos colectivos, que después hablaré largo y tendido de ello, se empezaron a generalizar en los años 60 y 70 en Estados Unidos, en la gran industria, y es aquí donde ya empezaron bueno, pues digamos, a extenderse, pues efectivamente, al desarrollo de estrategias y proyectos que llevaban a recolocar plantillas inmensas de
personas desvinculadas de las organizaciones, ¿no? Esto ha llegado a nuestro país relativamente hace poco, hace 15, 20, 25 años, en el que ya la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, empieza a reconocer como una metodología que sirve los intereses en favor de los trabajadores para que la igualdad de oportunidades pueda llegar a todos los ámbitos y que las personas puedan tener una calidad de vida mayor. Y las empresas empiezan a optar por, pues en todo el mundo, ya digo que concretamente en España, empiezan a optar por este tipo de metodologías. Desde un punto de vista normativo nos tendríamos que remontar a nuestro Estatuto de los Trabajadores, porque ya en el artículo 51, hablo del Estatuto de los Trabajadores, fijaos, hace ya muchos años de esto, en el artículo 51, párrafo segundo, hay una declaración de intenciones en el que habla de los procesos de outplacement en su enunciado y habla de que será obligatorio para aquellas empresas, o sería interesante que fuese obligatorio para aquellas empresas que tuviesen a bien realizar una reestructuración y tuviesen un despido colectivo, que se entiende aquel que tiene de base y por objeto más de 49 despidos, ¿no?, individualizados. Es lo que se llama despido colectivo, ¿no? El Real Decreto 2012, apenas hace 8 años, ya entra mucho más en detalle. Es un Real Decreto, el 1483 de 2012, que viene a desarrollar la Ley 3/2012, por lo tanto hace 8 años hay una ley y hay un decreto que desarrolla esta ley, en el que ya da cumplimiento ejecutivo de aquella declaración de intenciones que ya por entonces en el Estatuto de los Trabajadores se empezaba a enunciar, ¿no? De tal manera que, resumiendo, desde el 2012 es absolutamente obligatorio para todo tipo de organización en España, y seguro que muchos de vosotros no lo sabíais, que aquellas organizaciones que tengan por objeto un despido de más de 49 trabajadores, acudir a empresas especializadas, como la que ya les hablaré después, en estos momentos estoy llevando a cabo con otros 2 socios y que llevamos ya tiempo haciéndolo, pues que empresas como la mía y como otras organizaciones que se dedican al desarrollo profesional y al mercado de trabajo, pues tienen que acudir para que seamos nosotros los que podamos ayudar a sus empleados, ¿no? Es obligatorio, es decir, de hecho, la Ley de Sanciones del Estado regula como falta muy grave el no acudir a una empresa de recolocación debidamente autorizada, como hemos tenido que pasar todos los procesos nosotros, la nuestra propia, debidamente autorizada para llevar a cabo ese tipo de acompañamiento de desarrollo de estas personas desvinculadas, ¿no? Ya digo, organizaciones que despiden colectivamente a más de 49 trabajadores en adelante, pueden ser 100, pueden ser 200, en OHL teníamos 200 y pico trabajadores, en Brightstone yo llevé directamente a 120 trabajadores, dependerá, pero en todo caso es obligatorio. No quita que haya empresas que con 10 trabajadores también acudan a él, pero ya no es obligatorio, ¿no? Pero aquellos despidos colectivos que tengan más de 49 trabajadores desvinculados tienen sí o sí que acudir a una empresa debidamente autorizada para llevar a cabo procesos de recolocación. Por lo tanto, el primer aspecto a tener en cuenta, es obligado el acudir a este tipo de empresas. Estamos hablando de los despidos colectivos, ¿no? ¿Qué sucede con aquellos outplacement individualizados, ¿no?, que también se estila mucho y que en Estados Unidos el acompañar a personas de perfil medio alto a que vuelvan otra vez a encontrar un nuevo puesto de trabajo se estila mucho más que aquí, ¿no? Pues aquellos individuos que yo llevo ayudando a nivel internacional y a nivel nacional a muchos directivos y mandos intermedios que me piden ayuda y yo les ayudo, aquellas personas que quieran también de forma individualizada que alguien se supone que experto en la materia del mercado que le ayude a desarrollar las herramientas adecuadas y a conocer cómo está la situación en el mercado de trabajo, pues también existe esta modalidad, ¿no? Y nosotros también lo hacemos, ayudamos a personas que nos llaman a la puerta, nos cogen el teléfono, nos dicen si interesan por nuestros servicios y y esto me ha pasado con gente de la India, gente de México, de Estados Unidos, de Italia, de Alemania y muchos españoles que han optado porque, bueno, pues que una vez que se han desvinculado de sus empresas, han optado porque nosotros les ayudemos y les acompañemos hacia el mercado de trabajo, ¿no?
Eso es el outplacement, ¿no? Una recolocación. Si somos un poco más puristas y atendemos a lo que nos habla, bueno, pues evidentemente los expertos en la materia, nos referimos con outplacement a una serie de procedimientos que una compañía pone en marcha para asistir a un empleado que se queda sin su puesto de trabajo tras una reestructuración, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Si seguimos avanzando, la regulación normativa ya la he comentado. Los conceptos esenciales son varios, ¿no? Pero sobre todo hay que tener en cuenta que si nosotros como empresa tenemos una dificultad, las organizaciones tienen dificultades serias y se van a procesos de quiebra o se van a procesos de concurso de acreedores, ¿no? Entendiendo por concurso de acreedores los procedimientos legales que se originan cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia, que no puede hacer frente a los pagos, en este caso no estará obligada, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una reestructuración. La obligación de las organizaciones de acudir a procesos de outplacement serán en los despidos colectivos de continuidad de empresa, ¿no? No cuando no tienen la capacidad económica para afrontar, hacer frente a los pagos, ¿no? En ese sentido, la ley les exime, ¿no? Porque bastante tienen con sobrevivir y que los acreedores se pongan a la cola para cobrar, como para que encima tengan que atender también a garantizar un futuro a sus personas desvinculadas, ¿no? En este caso, concurso de acreedores queda fuera de la obligatoriedad, ¿no? Pero sí los ERES de extinción, que es en donde estamos, ¿no? Los ERES de extinción, que lamentablemente están muy en boga y que en 2020 se han puesto de moda en España, los ERTES, ¿no? Que son los expedientes de regulación de empleo temporales, que en estos momentos tienen unas ayudas públicas en los que los sufragan los gastos y digamos hay una colaboración entre el Estado y la empresa para que el COVID, en la medida de lo posible, no arrastre tantos despidos, ¿no? y se puedan aminorar las horas y los gastos los afrontan a medias, o incluso el 100% las propias administraciones públicas. Estos son los ERTES, ¿no? Los expedientes de regulación de empleo temporales que duran X tiempo y que se van a renovar y que el compromiso del Estado es renovarles hasta enero, creo recordar, hasta este mismo mes, y que se hablaba de que incluso se pueden renovar algo más porque la situación no ha cambiado, sino que sigue habiendo rebrotes y demás, ¿no? Bueno, pues cuando estos ERTES son inasumibles y terminen las ayudas públicas, ¿qué es lo que lamentablemente va a suceder en muchos casos? Y no lo digo yo, es que se ve venir. Pues que estos ERTES, muchos de ellos, no todos, espero que no, Dios mío, pero muchos se van a convertir en ERES, que son los expedientes de regulación de empleo de extinción. ¿Qué son los expedientes de regulación de empleo extintivos? Son aquellos expedientes que, bueno, pues que evidentemente vienen por causas económicas, de producción, organizativas, ¿no? Evidentemente son causas objetivas que tiene que justificar una organización para despedir y desvincular definitivamente a personas. Es aquí, en los ERES de extinción, donde entra la metodología de la outplacement. Os estoy cargando con términos muy técnicos, pero es que es inevitable para poner en contexto lo que es la metodología de la outplacement, ¿no? Concurso de acreedores, suspensión de pago, quiebras y otras situaciones de empresa en grandes dificultades, no. ¿Eres de extinción en el que despedir a ciertas cantidades de personas? Sí, ¿vale? Ahí es donde es obligatorio y ya digo que tanto la ley como el Real Decreto y el Estatuto de los Trabajadores exige que se acuda a esto porque si no es una falta muy grave, ¿no? Son los despidos colectivos y a partir de ahí, cuando dice la ley además, que cuando se presente el informe de los planes de los ERES, tiene que venir acompañado por un pequeño plan de recolocación externa, los famosos PRE, ¿no? Que es donde ya tenemos que, como empresa, decirle a la administración pública y a los sindicatos, que son los representantes de los trabajadores, cuál es el organismo, la entidad, la consultora, que va a llevar a cabo la recolocación o el proceso de recolocación del outplacement y en qué consiste, a grosso modo, en qué va a consistir ese tipo de recolocación. Desde minuto uno, es una parte esencial a la hora de presentar el propio ERE, porque si no, este plan de recolocación externa, si no existe, pues el ERE será invalidado, ¿no? Por lo tanto, fijaos la importancia que tiene el outplacement y la obligatoriedad que tiene en los casos de los despidos colectivos, que tiene que estar dentro del informe y dentro de la documentación a presentar ante la administración para que te autoricen y seguir adelante con el proceso del expediente de regulación de empleo, ¿no? Características y contenido. Bueno, dice la ley, el Real Decreto 1483-2012, al que me he referido anteriormente,
desgrana y desarrolla realmente de forma sorprendente cómo tiene que ser el proceso de outplacement. La verdad es que es un real decreto muy detallado en el que habla de que entre las medidas a atenuar las consecuencias de los trabajadores, habla de una intención, una intencionalidad y el por qué se hace este desarrollo, y a partir de ahí se habla de que tendría que haber distintas sesiones individualizadas persona a persona y colectivas, más en grupo, tendentes a muchas cosas, ¿no? A muchas cosas, pero sobre todo a tener la capacidad, como bien dice aquí, las sesiones individualizadas, a acoger, es decir, a entrevistar a la persona para hacer un balance personal inicial y ver un poco cuál es el estado anímico de esta persona. Fijaos que no es cualquier cosa, es decir, son personas que en muchos casos, como me he encontrado yo, que después, si queréis, hablamos de ello, en grandes multinacionales, personas que pensaban que iban a tener un trabajo de por vida y que de repente con 40, 30 años, con una consolidación en la empresa y con muchos gastos que afrontar y una familia, se quedan fuera de esa burbuja de cristal en la que nunca hacía frío y de repente se quedan sin saber hacer bien las cosas porque igual no han tenido necesidad de hacer un currículum en su vida, ni han tenido que hacer una entrevista de trabajo, sino que simplemente se han quedado desde el inicio, bien porque tenían su familia allí, o bien porque han tenido la gran fortuna de que al principio de los tiempos se quedaron gracias a unas prácticas universitarias o lo que fuese, y de repente se quedan fuera. Por lo tanto, la acogida emocional es la más importante de las sesiones individuales, ¿no? Es la primera con la que nos encontramos. Por lo tanto, la persona que tiene que estar al frente de este tipo de sesiones tienen que ser técnicos, no solo con un conocimiento del mercado de trabajo, sino con cierto bagaje psicológico o de aspectos coach, ¿no? Porque al final lo que tenemos es que tener una empatía muy grande, una escucha activa muy grande, y tener un autocontrol para, bueno, pues evidentemente ser capaces de aguantar todo el chaparrón de personas que lo están pasando muy mal y que en este proceso, que en el argot de recursos humanos se va a llamar proceso de duelo, que es lo mismo, el equivalente, dicen los psicólogos, a perder un familiar directo, el quedarte sin un trabajo después de mucho tiempo, en este proceso de duelo tenemos que evidentemente acompañarles para que no se encuentren solos y a la deriva, ¿no? Porque esto puede traducirse, bueno, pues en muchísimas adicciones, en muchísimas anomalías psicológicas y psiquiátricas, porque evidentemente lo he visto en mis propias carnes cómo las personas lo pasan muy mal, ¿no? A partir de ahí, una entrevista personal. Hay que analizar un poco el perfil al que nos encontramos de esta persona desvinculada y tenemos que tener en cuenta ante qué persona nos encontramos. Un autoconocimiento, ellos tienen que ser capaces, el usuario tiene que ser capaz de conocerse a sí mismo, saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y este balance tiene que ser honesto, sincero y tiene que estar acompañado por parte del profesional que va a llevar a cabo la outplacement, ¿no? A partir de ahí, una elección de itinerario. Tenemos que elegir el itinerario en las siguientes sesiones, ya vamos por las terceras o cuartas sesiones, una elección de itinerario en el que, bueno, de manera consensuada y orientada por parte del experto en outplacement, tenemos que decir si lo que optamos es por formarnos y hacer un paro en nuestra vida porque nos falta desarrollo competencial y formativo y en habilidades que tenemos que ser conscientes de él, o lo que queremos es montar nuestro propio negocio como emprendedor, para lo cual también le vamos a dar soporte jurídico, legal y de toda índole informativa para que pueda emprender su propio negocio, o lo que quiere es recolocarse sí o sí. Hay gente que viene loca por volver a recolocarse y muchas veces no es la mejor de las soluciones, ¿no? Porque es una patada hacia adelante y un escurrir el bulto, ¿no? Muchas veces en ese tipo de situaciones de outplacement lo que sirve es darse cuenta de que ahora que estamos en un momento en el que la vida nos ha puesto en esta tesitura, lo mejor es parar, reflexionar, saber dónde estamos, fijar unos objetivos de vida y que nos sirva para tener una oportunidad de vida, ¿no? Volver a formarnos, plantearnos cosas que igual no nos habíamos planteado nunca, en fin, para eso está el técnico de outplacement, ¿no? Para orientar y acompañar en todo este proceso. A partir de ahí, una vez tomada la decisión, pues hay que validar el proyecto. Después, a partir de ahí, las actividades, las sesiones de activación, ¿no? Cómo hacer un currículum, cómo buscar ofertas, cómo hacer una entrevista de trabajo, cómo trabajar pues, las cartas de presentación, las redes sociales, un LinkedIn adecuado, bueno, pues todo lo que viene siendo la orientación profesional
que todos conocemos, ¿no? Y a partir de ahí un seguimiento individualizado de la persona, ¿no? Para que sepa que estamos con él, una especie de psicólogo profesional, laboral, un coach de acompañamiento en todo este proceso, ¿no? Estos son las individuales y las colectivas, porque se van sucediendo las individualizadas y las colectivas con grupos reducidos de 6, 7, 8 personas de la misma compañía, pues se tratan pues, ya técnicas de búsqueda de empleo, los famosos TBS, los refuerzos de activación para que ganen en confianza, cómo hacer procesos de selección, cómo crear su propia empresa, cómo trabajar su marca personal, cómo trabajar los LinkedIn, cómo trabajar las redes sociales, cómo trabajar las fuentes de reclutamiento, la formación profesional, sesiones colectivas de contenido, ¿no? Digamos, de contenido de gran calidad, ¿no? Es un intangible que muchas veces la persona desvinculada no llega a ver, pero hay que hacérselo ver, ¿no? Que esto es de un valor incalculable y es algo que se va a llevar el usuario en la mochila de por vida, ¿no? Y esto es lo que forma las sesiones tanto individualizadas como colectivas dentro de la outplacement. ¿Cuánto tiene que durar esto? Por eso ponía anteriormente los tiempos. La ley y el Real Decreto lo que marcan por ley, sí o sí, es un proceso de 6 meses. De 6 meses. ¿Cuál es mi experiencia en este ámbito? Bueno, yo he visto casi todas las organizaciones suelen acudir a una prórroga, ¿no? Suelen ser 9 meses, 12 meses, o en el caso de Brightstone yo estuve casi 2 años con usuarios, ¿no? De hecho, no vi terminar el proceso porque cuando aquello ya me fui a otro proyecto profesional, ¿no? Pero sí que es cierto que estuve con ellos mucho tiempo y Brightstone apostó, la multinacional japonesa, apostó firmemente por este proceso porque la verdad es que los usuarios eran concretamente un perfil muy complicado, ¿no? Sin unos estudios básicos adecuados, llevaban muchísimo tiempo en la fábrica, trabajando en perfiles de operario. Entonces, bueno, pues necesitaban mucha más ayuda que igual en otro tipo de casos como Naena, ¿no? Que también llevaba el outplacement, que eran perfiles de otro tipo de características y otro tipo de condiciones de salida, ¿no? De la empresa. Entonces, bueno, pues no había que requerir tanto tiempo. Ya digo, mínimo 6 meses el proceso de outplacement, se puede alargar lo que se quiera, pero menos de 6 meses no puede durar, dice la ley. ¿De acuerdo? Las sesiones que hemos venido abordando pueden ser tanto presenciales como online. Si queremos dar un servicio de calidad, en la inicial tendría que ser, y en mi caso siempre es así, a los usuarios siempre les trato presencialmente, en la medida de lo posible con esto del COVID, pero en todo caso, presencialmente es la mejor de las soluciones cuando al principio, bueno, pues quieres tratar algo muy peliagudo, ¿no? Como es una desvinculación que está muy tierna, muy reciente y que igual hace una semana o en el mejor de los casos, o 24 horas que la acaban de desvincular, ¿no? Y que le han dicho en la fábrica cuando ha firmado el finiquito de despido que hay una cosa que se llama outplacement y que hay una persona que se llama Javier en no sé qué edificio que tiene que ir a verle, que ese es el teléfono, entonces la persona no sabe nada, ¿no? Entonces yo creo que es importante en esas primeras sesiones que sean lo más presencial posible, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues no hay ningún problema para intercalar sesiones presenciales, online y hoy en día con las nuevas herramientas y las nuevas tendencias del teletrabajo, pues las herramientas online están a la orden del día y se puede dar la misma calidad o más, ¿no? Las sesiones individualizadas o colectivas. Y claro, la importancia aquí, si siempre me han venido o me habéis venido escuchando que para mí y para mi profesión lo más importante sobre lo que pivota la gestión de recursos humanos es en la persona, pues en la metodología outplacement ni que decir tiene, ¿no? Si estamos trabajando con desvinculaciones, con el componente emocional que esto conlleva y todo lo que lleva acarreado en lo personal y en lo familiar para una persona, ¿no? Pues evidentemente aquí la persona hay que trabajarla con muchísima dedicación, muchísima intensidad y mucho cuidado. Y mucho cuidado, ¿no? Porque lo mismo se están frustrando expectativas. Hay que ser muy sincero, muy honesto en la puesta en escena, a la hora de prometer cosas y sobre todo hay que ser capaz de hacer ver, convertir lo intangible en tangible. La persona que está delante lo que va a querer es recolocarse. Lo primero que te va a decir, muy raramente te vas a encontrar con una persona que está convencida de lo contrario, ¿no? Hay mucha gente que sí, que esta oportunidad le ha abierto los ojos por él mismo, o porque le habla con su mujer o con su familia, o con su esposo, y ha decidido que por él mismo tomar otra deriva, ¿no? Pero en muchísimas ocasiones
las personas se te sientan y lo que quieren es recolocarse a toda costa porque, bueno, pues porque no ven más allá, ¿no? Porque vienen de una colocación durante muchos años muchas veces y lo que quieren es recolocarse don R que R sin mirar a todos lados, ¿no? Por lo tanto, la persona es esencial, ¿no? Hay que hacer un balance personal exquisito. Hay que trabajar muchísimas herramientas de balance personal. Los famosos DAFOs, la rueda de la vida, herramientas de componente coaching para saber un poco dónde estamos, quiénes somos. Este análisis interno tiene que hacerse con muchísimo cuidado. Hay que dejar reposar a la persona para que ellos mismos, con ayuda de sus familiares, sepan en qué situación están, qué sensaciones sienten, dejarles que transcurran ciertos días para que vuelvan otra vez a ti y que te digan qué es lo que piensan sobre ellos mismos, que hagan ejercicios de escritura, que ellos mismos se dibujen, que ellos mismos escriban y que ellos mismos puedan mirarse al espejo y sepan dónde están, ¿no? Por lo tanto, eso no se puede hacer en 24 horas, eso hay que dejar un tiempo, ¿no? Entre sesión y sesión, 15 días, un mes, sería lo adecuado, ¿no? Este autodiagnóstico ya digo que es esencial. La situación emocional es muy importante aquí. Digamos que los principales errores que yo he cometido, que son muchos, lógicamente, y de los que también he aprendido en este ámbito del outplacement es en el, digamos, menospreciar el estado emocional muchas veces, ¿no? Porque cada uno somos de una forma y hay que saber empatizar con cada uno de los problemas que tenemos delante. No es lo mismo una persona X que una Y a la hora del impacto que te puede conllevar una desvinculación que en todo caso es dramática, ¿no? Pero uno lo va a llevar de una forma distinta a otra, ¿no? Desde que uno puede llevar a un psiquiatra para tomar medicación porque no le es soportable la vida después de esa desvinculación, que lo he visto, a otra que, pues que le da igual, ¿no? Y que en ese momento lo que quiere es disfrutar con su mujer y llevarse a los niños por ahí de vacaciones porque tiene dinero de indemnización y porque tiene el tiempo suficiente como para tomarse un respiro, ¿no? Va a haber de todo. Por lo tanto, la situación emocional en la que nos encontramos delante va a ser muy importante. La gestión del periodo de duelo, ya digo, es muy importante. Las herramientas coaching. ¿Por qué digo las herramientas coaching y el coaching aquí? Las herramientas coaching aquí son muy importantes porque el coaching aquí nos va a ayudar muchísimo. De hecho, en muchísimas ocasiones, cuando yo tengo que contratar bueno, pues acompañarme de profesionales, siempre les pido que conozcan esta herramienta, ¿no? Por lo menos que les suene. ¿Por qué? Porque el coaching es una herramienta muy importante. No hace falta ser un coach experto, pero sí que tenéis que saber qué es esto de la fijación de objetivos, qué es esto de la escucha activa, qué es esto del hablar o el callarse para escuchar activamente y después poder hablar en condiciones, qué es esto de las sesiones coach para poder hacer las cosas con mucha profesionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la brecha de aprendizaje tiene que estar trabajada al dedillo, consensuadamente, y los objetivos tienen que ser absolutamente alcanzables, realistas, acordados, porque si no son objetivos acordados ni realistas, ni se ha hecho un previo trabajo adecuado en este autodiagnóstico, en este balance personal, pues vamos a fracasar y nos va a pasar factura, ¿no? Por lo tanto, todo esto son la importancia de trabajar con la persona. No es una metodología fácil, no es para nada fácil. Es muy enriquecedor, lógicamente. ¿Por qué? Porque después vas a ver los resultados, ¿no? Pero aquí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, los itinerarios que tienen que escoger tienen que estar acordados, pero no a decir sí a todo. Es decir, si el valor que podemos nosotros aportar como profesionales de outplacement es precisamente el orientarles a nuestro juicio y una vez viendo el perfil concreto y específico e individualizado, que uno es distinto a todos los demás, de la persona que tenemos delante, llevarle a un camino o a otro, pero de forma consensuada, porque al final va a ser la elección del usuario el que nos diga por dónde quiere tomar su camino, ¿no? La recolocación no siempre tiene que ser y no debe de ser siempre la primera de las soluciones, ¿no? A pesar de que ya digo que un tanto por ciento elevadísimo de las personas va a elegir este camino, ¿no? Pero igual es la creación de un negocio, ahora que tiene dinero, ahora que tiene una edad y una experiencia y un bagaje adecuado para poder hacerlo él por sí mismo. O por qué no formarse, porque realmente nunca se ha tenido esa oportunidad y ese tiempo trabajando a 3 turnos o a 4 turno en grandes industrias. Nunca ha tenido tiempo a formarse adecuadamente. Este es el momento, ¿por qué no? Y hay otro de los itinerarios que me hace mucha gracia porque nos lo exigió AENA,
que es el de ocio y tiempo libre. Y ojo que esto no es nada baladí, ¿eh? Tiene su importancia y mucha. Y os explico muy rápidamente. AENA tenía un despido colectivo muy importante a nivel nacional en los aeropuertos, el personal de aeropuertos de España, que tenían un régimen pues blindado muy importante, ¿no? Tenían un convenio de empresa brutal con unas condiciones muy elevadas, ¿no? Por lo tanto, yo cuando iba a hablar con ellos en los aeropuertos y me reunía con ellos y demás, pues estaban como medio de fiesta, ¿no? Porque se iban a ir para sus casas con 50 y pico años, pero hasta el día que se jubilasen el 100% lo iban a estar pagando a medias entre AENA y el Estado. Es decir, se iban con unas condiciones blindadas muy buenas. Pero ojo, ¿qué pasa cuando tengo mucho tiempo, tengo la capacidad económica de hacer cosas, pero no sé qué hacer? Ahí viene el gran problema, ¿eh? Es un problema psicológico que aunque os parezca mentira, hay que saber muy bien gestionar, ¿no? Por lo tanto, AENA nos pidió que hiciésemos en el programa y el plan de acompañamiento a placement otro de los itinerarios que se llama ocio y tiempo libre, que es lo mismo que decir qué hacer con tiempo y dinero, ¿no? Asociacionismo, voluntariado, les ayudábamos a que supiesen qué hay más allá del aeropuerto, qué hacer con su tiempo libre, con sus hobbies, ese tipo de cosas que también psicológicamente tienen una importancia brutal, ¿no? Pero ojo, por un lado estamos hablando de la parte intangible, ¿no? La parte intangible, las sesiones individualizadas, el bagaje que te vas a llevar, las formaciones, sesiones individualizadas de herramientas de activación, las técnicas de búsqueda de empleo colectivas, pero al final son intangibles. No sé si me entendéis. Al final son temas que aunque como profesional tú sabes que eso les va a valer el día de mañana porque es una mochila que tú estás llenando para tener las herramientas por ti mismo, para que te vuelva a pasar otra vez y sepas cómo actuar, es muy difícil de vender. Son intangibles, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que quiere el usuario? El usuario quiere prospección e intermediación en el mercado de trabajo. Es decir, que está muy bien, Javier, que me has ayudado mucho estos 4 meses, pero ¿qué hay de lo mío, no? ¿Y qué es lo suyo, se piensa él? Pues que quiero trabajar mañana allí mismo, ¿no? Y cobrando lo mismo si puede ser. Entonces, por otro lado, hay una prospección y una intermediación que nace desde el mismo minuto uno que el profesional acuerda voluntariamente, hasta ahí podíamos llegar, acudir a este plan de recolocación porque se lo ofrece la empresa, y la prospección e intermediación en el mercado de trabajo, ofreciéndole oportunidades reales en el mercado y llevándole de la mano ante interlocutores de dirección de recursos humanos o de CEOs o de gerencia, que van a tener la posibilidad de contratarles, pues es lo que más les interesa. Al final, por mucho que tú les expliques cómo hacer un currículum o cómo les digas cómo hacer una entrevista de trabajo, cómo trabajar la marca personal, la comunicación verbal y no verbal, si al final no se colocan, no van a apreciar, o es muy difícil, por mi experiencia, que sepan apreciar todo lo que han aprendido y adquirido. Lo que les importa es que mañana mismo, si empieza a ver el plan, que mañana mismo le recoloques. Si tú le recolocas, eres un héroe. Y Javier Peláez será pues, el mejor coach laboral que existe. Pero como estés 6 meses dándoles todas las herramientas y no seas capaz o ellos no hayan visto que las ofertas casan con lo que realmente ellos están buscando, muchas veces porque no se les ha dado la información adecuada en cuanto a la expectativa y la frustración de expectativas, pues evidentemente va a haber problemas, ¿no? Por eso es muy importante, repito, muy importante que esta prospección e intermediación esté muy consensuada desde el inicio y vayamos de la mano con estos objetivos SMART, ¿no? Específicos, que sean medibles, que cada cierto tiempo veamos cuántas entrevistas se han logrado gracias a la metodología o placement nuestra, cuántas en cambio ha conseguido el usuario por cuenta suya, que sean realistas, que yo también querría jugar en el Barcelona de delantero centro, pero va a ser complicado ahora con mi tripita y con mis años. Por lo tanto, ¿es realista llegar a ser ese puesto de trabajo o no es realista con los conocimientos y con la situación que está cayendo ahora mismo? Ese tipo de cositas son muy importantes, ¿no? Pero la prospección e intermediación laboral es lo más importante y el seguimiento y feedback continuo para que el usuario sepa lo que se está haciendo con él, ¿no? A partir de ahí, un segundito que voy a mirar la hora, a ver si no me voy a estar yo, que si no Miriam me echa la bronca. Ah, muy bien. A partir de ahí, hay otros servicios añadidos, ¿no? Que en el plan de recolocación, que se firma entre la consultora de Outplacement y la empresa que desvincula,
que son al final los que pagan y los que nos pagan, ¿no? Al usuario nunca se le puede cobrar, es un servicio gratuito y voluntario. Otros servicios añadidos muchas veces a mayores se les gestiona la prestación, ¿no? ¿Lo he visto alguna vez esto? Bueno, en Brightstone lo tuve que hacer entero, ¿no? Digamos que la multinacional japonesa de neumáticos lo que hizo es desprenderse de todo, había muchísima conflictividad dentro, fue un despido colectivo complicado, con huelgas previas y demás. Por lo tanto, no quiso saber nada ni incluso de darles a firmar la prestación. Sabéis que en España la prestación por desempleo es un derecho adquirido y dentro del régimen social que tenemos, pues evidentemente nosotros se lo damos a firmar al propio usuario, ¿no? No solo las sesiones individualizadas, sino que lo primero que tenemos que hacer es que firmasen y le damos nosotros la hoja para que pudiesen cobrar el subsidio del paro, ¿no? De la prestación por desempleo, ¿no? Es un servicio a mayores que se puede ofrecer para que la empresa no se vea envuelta en esos temas, ¿no? Porque la empresa lo que quiere es desvincular, pagar lo que deben, pero evitar conflictos, nunca más, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues es uno de los servicios que se pueden dar. Dar esta opción a familiares, muchas veces hasta segundo grado de consanguinidad. Es decir, imaginaos que la persona desvinculada ya tiene claro qué va a hacer, no necesita nuestros servicios porque él ya sabe que va a montar un negocio y lo lleva pensado hace tiempo, pero tiene un hermano que se ha quedado en desempleo. Bueno, pues se le da la oportunidad de que su hermano, su madre, su padre o su hijo también pueda acceder a este tipo de servicio, ¿no? Y gratuitamente se le mete en el programa como si fuese la misma persona del usuario desvinculada. Por otro servicio suele utilizar muchísimo. Yo, de hecho, yo siempre lo establezco en la propuesta de Outplacement, ¿no? No cuesta nada, al final, digamos que es un servicio que ya tenías previsto en coste hora, por lo tanto, bueno, pues es un servicio a mayores que se le ofrece al usuario y a la empresa, ¿no? El tiempo indefinido, es decir, muchas veces, y yo lo hago siempre así, nosotros lo hacemos siempre así, y lo he venido siempre haciendo así, es decir, si no se cumplen los objetivos mínimos de recolocación, en las propuestas de recolocación siempre hay un mínimo establecido de recolocación de la plantilla, es decir, si se desvincula a 100 personas, ¿cuántos hay que establecer de porcentaje? Te comprometes como empresa de outplacement en recolocar, 20, 30%, cada negociación es libre, la ley no entra ahí, pues firmar que un 30% de los 100 van a estar recolocados. Bueno, el tiempo indefinido hace referencia a que si en el plazo de 6 meses o de un año que se haya firmado en la propuesta no se han recolocado, seguirá indefinidamente hasta que ese porcentaje se cumpla, ¿no? Bueno, es un valor añadido, una válvula de escape de seguridad que a la empresa también le gusta mucho, ¿no? Asesoramiento laboral externo a esto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con su contrato, sus nóminas? ¿Por qué cotiza en lo que cotiza? Digamos que hacemos de gestoría laboral como servicio añadido, bueno, pues para todas las cosas y todas las contingencias laborales que pueda tener el trabajador. Los trámites administrativos, lo mismo, que hay que cobrar subvenciones o que quieren montar un negocio y hay subvenciones para compra de maquinaria o hay que hacer un ICO, bueno, pues se le cumplimenta o hasta donde se pueda, porque no se le va a hacer todo, pero se le ayuda a hacer esos trámites administrativos como servicio añadido. Y en creación de empresa lo mismo, ¿no? Yo he trabajado en asesoramiento de creación de empresa en Cámara de Comercio, por lo tanto, bueno, pues desde siempre he ayudado a las personas desvinculadas, a mis usuarios que han querido crear una empresa, a hacer un plan de empresa, un business plan, a trabajar el Canvas, a trabajar, pues evidentemente, análisis de mercado, hacer un análisis macro y micro y trabajar todo lo que son las formas jurídicas, alta autónomos, la capitalización por desempleo, todo lo que conlleva la creación de empresa también es un valor añadido que se le ofrece al usuario, ¿no? Los compromisos, ya digo, ¿no? Los compromisos son libres, siempre se suele establecer una cantidad mínima de recolocación, pues si de un 30 o un 40%, si no se consigue la misma o se sigue definidamente con esta válvula de escape de garantía o si no hay una penalización, ¿no? Gracias a Dios yo nunca la he tenido, porque al final si no llegas a ese número, pues sigues indefinidamente hasta conseguirlo, ¿no? Las ventajas, beneficios y riesgos para ir terminando. Para las personas son todos. Ojalá, os lo aseguro, hubiese yo tenido la oportunidad en mi vida de haber podido ser objeto de un plan de estos, ¿no? La verdad es que cuando me han desvinculado, que han sido unas cuantas veces en mis proyectos en mi vida, pues bueno, pues por circunstancias X,
pues me he tenido que buscar la vida, ¿no? Y hacer la guerra por la cuenta propia, pues siempre es mucho más complicada que ponerte en mano de profesionales, ¿no? Por lo tanto, las ventajas para las personas son inmensas. Primero, emocionales, psicológicas. Tienes una persona que te escucha, tienes una persona que te oye, tienes una persona que te orienta, te dice cómo son las reglas de juego, cómo están las piezas en el tablero, ¿no? Esto es importantísimo. Te da herramientas de activación, te dice cómo hacer un currículum, te dice cómo hacer una entrevista, te habla de las redes sociales que igual hasta ese momento nunca las habías oído ni habías oído hablar de LinkedIn. Son herramientas importantísimas y sobre todo te pone a llamar por teléfono y te pone delante, con tu currículum, delante de las personas que potencialmente te van a contratar, lo que es la prospección e intermediación. ¿Qué valor tiene esto? Pues incalculable, ¿no? ¿Cuánta gente mataría por tener esta oportunidad, ¿no? Y no tener que hacer la guerra por su cuenta. Por lo tanto, las ventajas para las personas son inmensas. Y para las organizaciones también. Más allá de que sea una obligación legal, hay muchas empresas que también he trabajado con ellas que sin tener esta obligación, porque no llegan al número de 49 en adelante, han querido limpiar su imagen como responsabilidad social corporativa, la RSC, porque al final es un impacto, una desvinculación colectiva es un impacto negativo en la prensa, en muchos medios de comunicación, o el boca a boca de la localidad donde se encuentran, que de alguna forma aminoran ese impacto, este golpe, con estos planes de recolocación. Digamos que hacen todo lo posible para que, a pesar de que por necesidades imperiosas de reestructuración tengan que desvincular, pero bueno, aminoran el golpe intentando acudir a ese tipo de procedimientos. Desde el punto de vista de imagen es muy, muy importante para la empresa, ¿no? También para calmar a los sindicatos dentro de la propia empresa, digamos, para calmar los ánimos que ya de por sí deben estar caldeados porque los despidos colectivos nunca son de buen grado, ¿no? Conclusiones finales. Me juré hace tiempo, en el último libro que escribí, que se llama Manual de Supervivencia, hay un capítulo en el que hablo concretamente de mis experiencias concretas en este ámbito y hablo de situaciones reales que yo viví, muy desagradables porque, bueno, la orientación a las personas me corre por las venas y a veces, bueno, pues en exceso. Y las peores experiencias que he tenido en mi vida, por intensas y dramáticas, han sido en este ámbito, ¿no? En el libro cuento que me juré no volver a trabajar en ello y fijaos dónde estoy de nuevo, ¿no? Intentando ayudar a personas que están desvinculadas. Por lo tanto, es una herramienta brutal, es una herramienta súper útil. Es una herramienta que en Estados Unidos y en otros países anglosajones está muy al día, no solo a nivel colectivo, sino personas individuales que llaman a la puerta de un coach laboral para que les ayude, que aquí individualmente no se ve mucho, pero que colectivamente es una obligatoriedad legal y que he visto los resultados absolutamente magníficos y espectaculares que se producen en las organizaciones y en las personas. Por lo tanto, estoy a vuestra disposición. Me gustaría que tuvieseis a bien, ya que es la última de las conferencias y que el tema lo requiere, que preguntaseis muchas cosas y que Paolo y Miriam sean los que nos paren los pies, ¿de acuerdo? Porque es un tema apasionante. Por mi parte, nada más y muchas gracias por la atención. Gracias, Javier. Te traslado la primera pregunta que nos hace José Antonio. Dice, te da las gracias por la presentación, que ha sido muy útil, todo lo que le has informado. Y él desde México te pregunta, ¿qué costes tiene un proceso de outplacement para una empresa? Bueno, para una empresa se puede hacer dos tipos de negociación, ¿no? Por un lado, ir trabajador por trabajador y en función de las adhesiones. Las adhesiones, todos los procesos empiezan de la siguiente manera. La obligación en España de más de 49 trabajadores, eso es así, pero después la adhesión puede ser libre, es decir, se ofrece a los trabajadores acudir a estos procesos, pero pueden decir todos los trabajadores que no. Si todos dicen que sí, tienen que firmar una adhesión, ¿no? Que es un documento que empieza e inicia el proceso, ¿no? Sin esa firma de adhesión no inicia ningún proceso. Esto es lo primero que debo de decir, ¿no? Entonces va a depender mucho de quién dirige el proceso, ¿no? Si el proceso lo dirige desde el despido la propia consultora, si soy yo el que me encargo de acudir a la empresa para hablar a los trabajadores de ese servicio, tendrá un precio distinto, ¿no? Porque seré yo el que me encargue de que todos vayan, ¿no? Cuanto más personas, coste hora de trabajador por hora imputada, pues sale un precio, ¿no? Si es la empresa la que se encarga de anunciar, que por la cuenta que le trae tampoco lo hará con muchísima ilusión porque le cuesta un dinero, las adhesiones,
pues tendrá otro precio. En todo caso, se suele negociar un flat, un suelo, en el que por 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 euros, depende de la empresa y la dimensión del proyecto, se empieza a trabajar y a partir de ahí, si son muchos más trabajadores, tendremos que acudir al número de adhesiones. No es lo mismo 200 adhesiones, por lo tanto, 200 usuarios, que trabajar solo con 50, ¿no? Va a depender de muchas circunstancias, ¿no? Ana Elvira, también desde México, comenta que ella trabaja eh, precisamente en colocación de personas desvinculadas temporalmente, principalmente mujeres que se separan de sus parejas y carecen de historial laboral. Sabes que en Latinoamérica uno de los grandes problemas del colectivo, de uno de los colectivos más eh, débiles en el ámbito laboral, que es en el caso de la mujer, en muchas ocasiones la mujer no tiene historia previa que no sea el trabajo del hogar. Y entonces, evidentemente, a determinadas edades, ingresar al mercado laboral, pues se les hace cuesta arriba. Y entonces dice, la preparación para el trabajo y la adquisición de conocimiento, habilidades y sobre todo la confianza en sí misma. Por lo tanto, ratifica un poco todo lo que has comentado sobre lo duro que desde el punto de vista psicológico y humano resulta en los procesos de outplacement y de recolocación de personal. Hay otro comentario. José Antonio mismo pregunta si se puede, si los procesos de outplacement pueden ser individuales o colectivos, es decir, si lo demanda la empresa o si puede una persona o un privado directamente contratarlo. Sí, lo comentaba anteriormente, igual no lo expliqué bien. Los procesos de outplacement pueden ser individuales o pueden ser colectivos. Los colectivos son obligatorios y los individuales son cualquier persona que acude a un Javier de turno y le pide ayuda para que le enseñe a hacer las cosas y le recoloquen en el mercado de trabajo, ¿no? Por recolocar no se puede cobrar porque en España está prohibido recolocar privadamente, en Estados Unidos sí, aquí no, porque se supone que estamos en un Estado social y democrático de derecho. No digo se supone, no seáis mal pensados. Estamos en en un Estado social y democrático de derecho. Lo que quiero decir es que el Estado se erige en protagonista absoluto del empleo por aquello de igualdad de oportunidades, que después a la postre es mentira, pero por eso a los entes privados nos deja entrar un poco colateralmente y por la puerta de atrás, pero no nos deja directamente como hace un dentista o como hace un fisioterapeuta el cobrar por servicios que en Estados Unidos, ya digo que desde la Segunda Guerra Mundial se lleva cobrando, porque si yo quiero un servicio bueno tendré que pagar por él, ¿no? Bueno, pues aquí hay que tener cuidado, pero lo que sí que se puede cobrar y lo que estoy cobrando a personas, ya digo, directivos de todo tipo de país y de sector. El último, una persona que me vino a pedir ayuda desde Nueva Delhi, que se quiere venir a Madrid con su familia, que es un directivo de una gran multinacional. Lo que se cobra es el proceso, digamos, todo el proceso de acompañamiento, desde saber cómo estamos, fijar objetivos, herramientas de activación. Por lo tanto, claro que sí, trabajo mucho procesos de outplacement individual, porque no es lo mismo acudir, con todos los respetos, y siempre en Dios mediante, a un técnico de orientación de un servicio público de empleo. Estamos hablando de un servicio gourmet, un servicio ad hoc, concreto, específico, premium, en el que voy a estar pendiente de esa persona a las 24 horas, durante 6 meses, en el que le voy a dar unas herramientas de activación absolutamente brutales y esto tiene un precio, lógicamente. Por lo tanto, sí que se hace colectivamente. En España ya digo que es obligatorio, cuando son más de 49 despidos, un despido colectivo, pero individualmente trabajo muchísimo. Ya no es la empresa el que afronta el coste, sino es la persona que quiere ese servicio, como el que va pues eso, a un psicólogo o el que va a un dentista. De las, yo te estaba escuchando y coincido al 700% con todo lo que has dicho respecto a lo desagradable que resulta desde el lado humano trabajar en los procesos de recolocación, sobre todo porque enfrente tienes a una persona con una historia y cuando esto lo vas individualizando, si son 49, puedes tener pocos, porque tú has trabajado en procesos donde se han visto afectados colectivos completos, inclusive aquí en España se ha convertido en una herramienta de discusión política,
cuando de repente determinada empresa está ubicado en un determinado punto geográfico y afecta a la economía de la región. Eh, pero hay una cosa que yo siempre digo cuando hablo del outplacement, y es que al outplacement lo ha ayudado mucho como proceso el efecto negativo que tiene sobre la reputación de la empresa, que se achica, que tiene que prescindir de sus trabajadores. Y aunque parezca un contrasentido, esa búsqueda de mejorar la reputación a través de dar ayuda, apoyo, trabajo, trabajar directamente con la persona que se va a ver afectada, ha ayudado a que a la profesionalización de, de esta actividad. Y sobre todo, tú has dicho una cosa que con lo que complemento y te digo lo que yo pienso en el coaching y los profesionales que estamos en esta línea. Nosotros podemos crearnos una especialidad y hay coach que se especializan fundamentalmente en eso, en recolocación. Este es su punto. Puede que trabajan por otros problemas. Cuando estamos hablando de cantidades de dinero, sabéis que no hay un margen o una tarifa preestablecida. Por fortuna, ¿no? Porque si no, además de que tenemos que mantener una familia, etcétera. Entonces, haceros a la idea de que costaría lo que cuesta un proceso de coaching ejecutivo, de coaching empresarial. Es decir, un directivo de Nueva Delhi que se quiere trasladar a España, evidentemente no va a venir a trabajar no va a buscar no va a ubicarse en un puesto de bajo nivel, va a intentar ubicarse en un puesto de nivel similar al que él tiene. Y ese es el trabajo que hace Javier. Entonces, evidentemente, esta persona tiene la posibilidad de poderte pagar la hora, entre comillas, de proceso a las tasas que se espera para un proceso ejecutivo, aunque se trabaje individualmente. Pero ya lo veréis, esto siempre se discute. No hay como por lo menos yo no conozco que haya una tarifación. No, yo lo que hago, Pablo, lo que yo hago, porque además en este tema siempre hay que ser absolutamente, en este y en todos, pero sobre todo en este, que tocas el bolsillo y tocas el tema laboral, que siempre es, ya sabes que es una preocupación latente, como no puede ser de otra forma. Yo soy muy claro, es decir, es un headhunting, yo siempre lo explico de la misma manera, un poco así a lo bestia, me vas a perdonar, Paolo, pero para que la gente me entienda. Es decir, es un headhunting inverso. Es decir, yo si cobro a una empresa por trabajar buscándole, que también he tenido procesos de director de I+D+I o un director corporativo o un VP para un consejo de administración y le cobro, ¿cuánto es el salario bruto anual según convenio? 200.000 euros al año. Bueno, pues un 10% y ese 10% de ese salario bruto anual es lo que yo me voy a llevar a parcelado, dependiendo de qué fases estemos en el proceso de headhunting, porque yo te ponga delante de tu mesa a esta persona de la competencia, ¿no? Bueno, pues esto es al revés, es decir, ¿cuánto quieres cobrar? ¿En qué situación nos estamos moviendo? Porque puede ser también, yo muchas veces, Paolo, muchísimas veces, y estoy súper orgulloso de esto, he dicho que no puedo trabajar con la persona que tengo delante y se me han enfadado. Porque, por ejemplo, hace poquito, relativamente poco, se me sentó delante, siempre pongo, últimamente me pongo este ejemplo porque es que fue muy paradigmático, ¿no? Me pasó hace unos meses. Una persona desvinculada de Indra, un directivo de 61 años, que llevaba como jefe de equipo de no sé qué, tal, no sé qué, bueno, que se desvinculó. Entonces, claro, cuando le empecé a hablar de herramientas, de dónde se quería ver, y él no salía de su RQR, que quería hacer lo mismo que venía haciendo, yo le dije que no podía trabajar con él, Claro. que lo sentía mucho, que no le quería estafar, porque al final, completamente si yo le cobro, le estafo. Yo no puedo recolocar a esa persona. Y él se sintió herido porque me dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no me puedo recolocar? No, yo no te estoy diciendo esto y me tienes a tu disposición para lo que necesites y de verdad, llámame porque te voy a ayudar. Pero yo profesionalmente no estaría a gusto conmigo mismo ni dormiría bien por las noches cobrándote lo que te tengo que cobrar por lo tuyo. Entonces, ¿qué es lo que yo cobro? A los que sí que puedo ayudarles, pues en función de cuáles son las expectativas realistas que yo veo que pueden casar con la realidad. Una cosa es la realidad de uno y otra cosa es la realidad de fuera. Y en el medio está la realidad, ¿no? Pues digamos, que tú quieres cobrar 80.000,
pues vamos a ponerle precio a esto, ¿no? Que estamos en un nivel muy alto y queremos estar en 150.000 porque somos sales manager de una gran multinacional farmacéutica. Bueno, pues es que todo está en función de lo que yo quiera. ¿Que quieres cobrar 30.000, 20.000? Pues seguramente te voy a ayudar bastante poco, porque no suelo trabajar ese tipo de perfiles. Algunas veces por hacer un favor, sí. Todo va en función de cuáles son tus expectativas, cuál es tu perfil, pues como tú decías, ¿no? ¿Quién hace los máster de coaching ejecutivo? Pues las personas que tienen cierto bagaje, ¿no? Y que tienen ya un rodaje que les puedan sacar partido. Pues esto es igual. Marco te pregunta si cuánto tiempo es el estimado para la colocación de los empleados y dice, ¿qué sucede si al final los empleados de una empresa no encuentran o no quieren enfocarse en las opciones que ahí encuentran? ¿Hay alguna responsabilidad por parte de la empresa barra coach? Vale, esto es muy importante y esto hay que fijarlo muy bien al inicio. Las reglas de juego es como si se juega una partida de mus, yo que soy jugador de mus, hay que saber muy bien cuáles son las reglas de juego. ¿Qué es esto de jugar a pequeña, a grande, a pares y a juego, ¿no? Es decir, estas son las reglas de juego, estas son las cartas y estas... ¿Por qué? Porque si dejamos algo al aire pasan cosas de estas. ¿Qué sucede en la práctica? Sucede que tú siempre vas a tener... puesto en la propuesta y bien estipulado que va a haber 3 opciones de propuestas de ofertas de trabajo. ¿Cuáles quiera? No, las que hemos acordado. Pero una vez que hemos acordado qué tipo de sector, qué tipo de perfil y qué tipo de retribución estás dispuesto a aceptar, no cualquiera, sino la que tú me has dicho que estás dispuesta, y yo te doy el visto bueno a eso porque lo estamos consensuando, insisto, es un proceso de coaching acordado entre los dos. Una vez que esto es así, en los próximos meses, cuando yo te busque 3 ofertas y 3 entrevistas de trabajo, porque no es lo mismo ofertas que entrevistas, las ofertas te buscas tú la vida. Pero ojo, si yo hipoteco mi palabra y mi nombre y mis contactos, porque al final también aquí tiramos pago de contactos, ¿eh? Sí, sí, Si yo sí. hablo con Repsol y accede el director de recursos humanos a tenerte delante porque está buscando un químico, yo le he dicho que tú eres un químico que tiene esas características que te he tratado, que me gustas y no sé qué, y tú me dices que no, me lo vas a hacer 3 veces. 3. A la cuarta te quedas fuera y te conviertes en un usuario no activo. Están los usuarios adheridos activos, que son aquellos que no solo quieren aceptar, sino que participan activamente, y están después los adheridos no activos, es decir, que te firman que quieren y desaparecen porque no van ni a sesiones, no van... Esta gente no está dentro de mis ratios. Y cuando yo hago los informes de reporte puntuales que hay que hacer a las empresas que son los que te pagan, y te reúnes con su director de recursos humanos o con su CEO y les dices qué sucede con su plantilla y con el proceso de metodología de outplacement, tienes que establecer quiénes están actuando de manera activa, quiénes desaparecieron en combate, y a partir de ahí ya sí, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos mayores de 65 años, porque la ley establece que hay que tener una prioridad, con 65 años no, mayores de 45 años, que hay que tener una prioridad para aquellas personas que se les considera pues más difícil de colocar, ¿no? Entonces hay un apartado del Real Decreto que establece exactamente que hay que tener en cuenta especialmente a este tipo de usuario, ¿no? Por lo tanto, esto hay que dejarlo súper establecido al inicio. ¿Qué sucede si en 3 veces me dejas tirado? ¿Por qué? Por lo que tú dices, por lo que dice la persona que me ha preguntado, porque efectivamente si no lo dejas atado, corres el riesgo de haber ya problemas. No, no, si está todo clarísimo, no va a haber problemas. Eh, Marcos también pregunta, Javier, ¿qué background profesional hay que tener para trabajar en esta área? Bueno, yo creo que es un mixto, ¿no? Tiene un componente psicológico importante. Las personas que nos dedicamos a esto, a pesar de que yo al final vengo derivado de muchos años de trabajo en este ámbito, aunque soy licenciado en Derecho, pero la verdad es que los técnicos laborales que se dedican a esto eh, tienen que tener un mixto entre un conocimiento importante de lo que es las ofertas de trabajo, por lo tanto, un perfil de recursos humanos puede encajar bastante bien, un perfil de mercado de trabajo que sepa muy bien cuáles son las fuentes de reclutamiento y las herramientas de orientación profesional, pero ojo, ya digo, tiene que tener un componente muy importante de psicología o llamémosle X, ¿no? Ya sabemos que la psicología y el coaching no es lo mismo, pero para que me entendáis, tienes que saber trabajar con personas y meterte en la persona. Esto no es cualquier cosa. Si quieres vender calidad, si quieres simplemente poner un autómata detrás, eso ya es estafar.
usuario. Si quieres de verdad Evidentemente, ayudarle, evidentemente ayuda mucho la formación en el área de recursos humanos, la especialidad, muchísimo, muchísimo. ser coach ayuda y ser consultor. Es decir, estudiar consultoría, prepararte como consultor, este, puede serlo. Natalia te felicita porque y te da las gracias por la sesión y cuenta su caso. Hace 3 años la despidieron de una empresa, pagaron un proceso de outplacement y para ella fue muy bueno. Fue presencial 3 meses, acompañamiento de coach por 6 y a los 5 tenía nuevamente trabajo vinculada a una multinacional. Fue un excelente trabajo, me ayudaron muchísimo y sobre todo lo que dice, nunca dejar de actualizar hojas de vida cuando las personas ya llevan muchos años en un proceso muy complejo por su zona de confort. Solo quería compartir eso. Muy Muchas bien, gracias. muy bien. Pues es un claro Eh, ejemplo de lo que sucede. No siempre sucede, ojalá sucediese siempre, sí, pero se exacto. suele dar. Y no, y en muchos casos, me imagino que en algunos de los procesos, tipo AENA, cuando son grandes compañías, dependiendo sobre todo de los perfiles, se hacen acuerdos con otras empresas, porque evidentemente hay sectores. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Telefónica, donde evidentemente hubo acuerdos con otras empresas del sector de las telecomunicaciones para ir ubicando determinados colectivos de determinados lugares. Porque además una cosa que es interesante en este proceso es cómo se tiene que trabajar muy en campo. Es decir, si yo tengo una multinacional que tiene 7 localizaciones, tengo que atender a cada localización y sus particularidades. No puedo tener una regla sola para... Bueno, yo creo que hemos culminado satisfactoriamente el tiempo. Javier, darte las gracias porque de verdad lo que nos has aportado para los que nos dedicamos a esto en el área de recursos humanos, y para nuestros alumnos que efectivamente y alumnas que efectivamente eh, viven y trabajan y quieren prepararse profesionalmente. Todas estas experiencias nos tienen fundamentalmente la idea de enriquecerse. Yo creo que además les has ofrecido un networking extraordinario con todo el manejo que hemos hecho, tanto de la realidad de los procesos de selección, cómo se trabaja desde una red social como LinkedIn y cómo efectivamente los procesos están cada día demandándonos a nosotros, a los profesionales, nuevas ideas y nuevas estrategias. De verdad, muchísimas gracias. Y esperamos que este sea uno de unos cuantos ciclos que podamos seguir llevando adelante en la escuela. Eude y todo su personal, te damos las gracias y bueno, nos vemos. Muchísimas gracias a vosotros por la confianza y siempre a vuestra disposición. Claro que sí. Muchachos, muchachas, gracias por todo. Ya saben, sigan formándose y siendo buenas personas, que es lo más importante. Cuídense mucho. Hasta luego.